Amén. ¿Cuánto vamos a dar gloria a Dios? Amén. Bueno, vamos a orar, ¿verdad? Vamos a presentarle la vida a nuestro pastor, ¿verdad? Y que Dios use su vida en esta mañana. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Padre, en esta hora una vez más nos acercamos ante ti, Padre. Y en esta hora yo te presento la vida de tu Aleluya, siervo. gloria a Dios. Señor, te pido en este momento, Señor, que tu Espíritu Santo Aleluya, tome control de sí, todo. Señor. Y toda palabra Ponte mi que vida en salga tu corazón, de la boca de amén. tu siervo, sea que venga de tu mismo trono, Padre. Gracias te doy por su vida, por la obra que estás haciendo en él y por la obra que va a seguir haciendo. Lo bendigo en tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Muchas gracias. Que te bendiga. Amén. Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar una vez más en la iglesia para oír lo que Él tiene que decirnos. Él sabe exactamente lo que tiene que decirnos. Conoce tu necesidad, conoce tu corazón, conoce tu necesidad más profunda. Él lo conoce y te va a hablar las palabras exactas. Tal vez no lo que querés escuchar, pero lo que sí te va a hablar Dios es que lo que necesitas escuchar. Él nunca habla de más, siempre habla la palabra que sus hijos necesitan escuchar. Así que les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8. Y vamos a leer desde el versículo 40 en adelante. Lucas capítulo 8, del 40 en adelante. La luz, por favor. Lucas capítulo 8, versículo 40 en adelante. No, sí puede prender la luz. ¿O está prendido? Ya está. Lucas capítulo 8, versículo 40, dice la palabra del Señor. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había sido curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo y Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacía lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme.
y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Que el Señor añada la bendición a su palabra. ¿Cuántos conocen la historia de Jairo? Es un personaje un poco conocido, pero tiene realmente un testimonio maravilloso. Y yo le puse por título: Jairo, un padre diligente. Y vamos a ver en el transcurso de desarrollo del mensaje cuáles son las características de un padre diligente. Hemos leído un pasaje donde hay dos historias paralelas. En un mismo relato hay dos historias paralelas, dos personajes que llegaron junto a Jesús con una extrema necesidad. Y estos dos personajes han encontrado la respuesta que buscaban en Jesús. Experimentaron grandes milagros, pero no solo milagros físicos, sino también experimentaron la salvación. Y luego vamos a ir explicando, desarrollando sistemáticamente lo que vemos aquí, lo que han experimentado estos dos personajes que nos dejan valiosas lecciones para nuestras vidas hoy y que necesitamos conocerla, entenderla y aplicar a nuestras vidas. Vemos por un lado a un hombre llamado Jairo. Lo primero que hace la Biblia es darnos una descripción de su posición social, religiosa. Dice que era principal de la sinagoga. Y fíjese, hermanos, lo que vamos a ver, lo que él va a hacer al llegar donde está Jesús. Dice que tenía una hija que se estaba muriendo. Vaya, qué necesidad, ¿verdad? Y con esa necesidad, él llega a Jesús. Y uno diría, bueno, si yo tuviera una necesidad así, una urgencia así, llegaría y le rogaría a Jesús que inmediatamente le presentaría mi petición, mi necesidad, ¿verdad? Eso es lo primero que pensaríamos que alguien haría. Pero ¿sabe lo que hizo Jairo? Él no le presentó su necesidad, sino que al llegar ante él, se postró ante el Señor, reconociendo su señorío, su autoridad. Se postró ante el Señor. Acto seguido, le invita a ir a su casa. Todavía no le presenta su necesidad. Y por último, le presenta el caso. Dice, porque tenía una hija como de 12 años que se estaba muriendo. Entonces el relato bíblico como que hace una interrupción allí. Se interrumpe el relato de Jairo y comienza el relato de otro personaje. Esta vez de una mujer que también tenía una urgente necesidad, una extrema necesidad. Pero yo no me voy a enfocar en lo que ha sucedido en esta mujer, pero tengo que mencionarlo porque es una historia paralela, dos historias en un mismo relato. Entonces, vemos a Jairo, un padre diligente, que viene ante Jesús con una necesidad extrema que escapaba de su control, escapaba del control de todo ser humano, de la ciencia, de todo. Su hija se estaba muriendo y dice que tenía como 12 años. Por eso quise mencionar los dos episodios, los dos personajes. 12 años y que se estaba muriendo. Pero la mujer con problema de flujo de sangre, con una hemorragia mortal,
Dice que sufría desde hacía ya 12 años. No estoy diciendo que el número 12 tenga algo relevante, que tengamos que hacer una interpretación espiritual. No, simplemente son datos. Pero no deja de llamar la atención, ¿verdad? Que los dos con necesidades extremas llegan ante Él. Y los dos van a encontrar la respuesta en Jesús. Vemos a un padre diligente buscando ayuda para su familia. Y eso es lo que hace todo padre diligente. Busca ayuda a su familia. No va a dejar a su familia sufrir. No va a dejar a su familia postrado, no. Va a salir y va a buscar ayuda. Para Jairo, su familia estaba por encima de su trabajo, por encima de su posición social y religiosa, por encima de sus creencias religiosas. Es decir, un padre diligente es una persona, un hombre que tiene como prioridad su familia. ¿Cuál es su prioridad, hermanos? ¿Es tu familia o son los demás? Vemos aquí que su familia para él estaba primero. Ahora, aquí es donde tenemos que poner las cosas en orden, ¿no? ¿Cuál es el principal y más importante mandamiento? Dijo, preguntando un joven a Jesús. ¿Y qué le responde Jesús? El primero y más importante mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primero, dijo Jesús, y más grande mandamiento. Luego dijo, y el segundo es semejante. ¿Cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo. ¿Y cuál es el tercero y el último? Como a ti mismo. Este es el orden, hermanos. Pero ¿qué vemos hoy? Que el orden se invierte muchas veces. Hasta los propios cristianos invierten el orden. Primero tengo que ser yo. Dice, sí, primero Dios sobre todo, pero después yo. ¿Cómo que mi prójimo? No, yo primero. Yo segundo, yo tercero. No, hermanos. Primero Dios y luego tu prójimo. ¿Cuál era el prójimo? ¿Quién era el prójimo de Jairo? Su hija que se estaba muriendo. Hermano, a veces creemos que nuestro prójimo es el vecino, el pariente que está... No. Tu prójimo, hermano, si eres casado, es tu esposa. Hermana, tu prójimo es tu esposo. Son tus hijos, son tus padres. Ellos son tu prójimo más cercano, que están a tu alrededor. Entonces, lo que hay que hacer como padre diligente es amar a Dios por sobre todas las cosas y luego a tu prójimo, que es tu familia. Y al último, a ti mismo. Tú no necesitas amarte primero, hermano. ¿Qué es lo que hoy en día escuchamos? Ámate a ti mismo. Conócete a ti mismo. ¿Dónde está tu autoestima? Tú eres el campeón, el valiente. Tú eres el mejor. Dios te llamó para que estés allá, en la punta. En serio. Qué lindo. Eso es lo que queremos escuchar, ¿verdad? Pero no, hermano. Ese no es el orden. Ese es el orden del mundo. Pero no es el orden de Dios. Dios te llamó no parecerte a nadie en el mundo. Como padre, Dios te llamó para parecerte a Cristo. Un padre diligente como Jairo, que, imagínense, hermanos, dice que era principal de la sinagoga. ¿Qué quiere decir esto? Que era un líder judío, un líder del judaísmo. Era encargado nada menos que una sinagoga. Estaba a su cargo. Él organizaba todo, la lectura de la ley, las oraciones, todo. Estaba a su cargo. Y tenía gran responsabilidad. Y él como líder judío, usted sabe que todo judío que se acercaba a Jesús corría riesgo de ser expulsado. Porque la clase del judaísmo de esa época, la clase sacerdotal, no creían en Jesús. Es más, le odiaban a Jesús. Le querían matar a Jesús.
Y cualquiera que se atrevía a declarar su fe en Jesús o acercarse a pedirle ayuda a Jesús, corría el riesgo de perder su posición social, económica y religiosa. Pero a Jairo no le importó nada de eso. ¿Por qué? Porque lo que a él le importaba era el amor de su familia. Y eso es lo que hace todo padre diligente. Él fue capaz de arriesgarlo todo, de perderlo todo por amor a su familia. Un padre diligente es aquel que es capaz de arriesgarlo todo por amor a su familia. Eso hace un padre diligente, hermanos. No le va a dejar a su familia a un lado, jamás. ¿Cuántos creen que es así, hermanos? Dios nos llama para cuidar a nuestra familia. Y eso es lo que Jairo estaba haciendo. Muchas personas, cuando enfrentan un conflicto familiar, muchos hombres o mujeres también, ¿verdad? Cuando enfrentan un conflicto familiar, en vez de buscar ayuda, en vez de salir y buscar ayuda, ¿qué es lo que hacen? Se aíslan a sí mismos y prefieren sufrir en silencio, porque no quieren que nadie sepa su problema, su necesidad. Cree que a nadie le importará. Y dice, a veces lo hace por vergüenza. ¿Ha oído usted a alguna persona decir, yo no quiero que nadie sepa mi problema, yo no le cuento a nadie mi problema? Sí, está bien, pero cuidado, porque eso te puede llevar a ignorar a tu familia, a dejarlo a tu familia, a aislar a tu familia. Un padre diligente va a hacer lo que tenga que hacer. Va a salir a buscar socorro, ayuda a su familia. No importa lo que tenga que pasar. Y a Jairo no le importaba perder nada de eso, porque estaba dispuesto a hacer lo que sea necesario por su hijita de 12 años. Otros lo hacen por orgullo. Y esto es peor, hermanos. No quiero que nadie sepa lo que yo tengo. Así dicen muchos hermanos. Y se quedan así, sufriendo por dentro. Prefieren sufrir por dentro, hermano, antes de pedir ayuda, que pedir ayuda para su familia. Un padre diligente no hace eso, hermanos. Un padre, un cristiano. Imagínense, Jairo no era cristiano. No, él era un líder judío. Pero aún así, era un padre diligente. Mire, hermano, no se necesita ser precisamente un cristiano para ser un padre diligente. Porque Dios nos llama a todos. Al ser padre, tenemos la obligación de ser diligente con nuestra familia. Tenerle primero a nuestra familia. Y un padre cristiano diligente lo que va a hacer siempre es luchar por su familia, por sus hijos, por su matrimonio, para que pueda llegar ante el Señor Jesucristo. No descansará hasta que toda la familia entre al redil y al reino de Dios. Buscará ayuda en Dios, en Jesucristo. Orará, clamará a Dios, porque entiende que Dios nunca lo va a ignorar, nunca le va a dar la espalda. Eso hace un padre cristiano diligente. Luchará espiritualmente por el alma, por la vida de su familia. No querrá que ninguno se pierda, como Dios tampoco. Entonces aquí vamos a ver la actitud de Jairo. Cuando él llega ante Jesús, hace 3 cosas. ¿Qué es lo primero que hace? Dice la Biblia, inmediatamente después de llegar donde él está, dice, se postró ante Jesús. Aquí vemos a un padre rindiéndole su vida al Señor. Dejando a un lado su religión, sus creencias religiosas. ¿Y sabe por qué menciono esto? Porque usted sabe que muchas personas priorizan su religión, sus creencias religiosas, antes que su familia. Yo he escuchado casos, hermanos. He escuchado casos donde padres se negaron a permitir que se le haga la transfusión de sangre a su hijo o a su hija. Escuché eso, porque dice que su religión no le permite. Prefirió verle a su hijo sufrir o morir por sus ideas religiosas.
Un padre diligente nunca priorizará su creencia ni su idea religiosa, no, priorizará la salud, la vida, el alma de su familia. Entonces, aquí vemos a un padre que rinde su vida a Jesús. Y hablando de religión, la religión puede ser buena o mala. La religión puede ser buena en el sentido que puede unificar a una comunidad. Usted ha visto que alrededor de un culto religioso una comunidad se reúne, ¿verdad? En ese sentido puede ser buena de unificar a una comunidad o incluso moralizar a una persona, hacer que sea más solidario, hacer que ayuda más a los demás, etc. En ese sentido una religión puede ser buena, pero también puede ser mala en el sentido de que puede llegar a fanatizar a una persona, alejándolo más y más de Dios, convirtiendo a esa persona en un ser irracional, que ya no piensa, que ya no analiza nada, sino que se encierra en sus ideas religiosas. Y allí se muere, allí prefiere morir. ¿Ha escuchado usted a personas así? Que se encierra en sus ideas religiosas. No importa el resultado, no importa lo que pase, ni en su vida ni en la vida de otro. Su creencia religiosa está primero. Y en ese sentido, una religión puede ser mala, hermanos. Pero Jairo dejó a un lado su religión. ¿Sabe por qué? Porque entendió que su religión no podía darle respuesta. Su necesidad era tan grande. El hombre, la religión, lo que sea, llega hasta un solo punto, hermano, hasta un límite. De ahí ya no puede ir más. Y Jairo lo llegó a entender eso. Por eso dejó a un lado todo esto. Y vino ante el Señor buscando respuesta a su necesidad. Y vino como tiene que ser, no con su currículum. Es decir, bueno, Señor, usted sabe que yo soy el principal de la sinagoga, a mí me votó la mayoría y yo fui elegido porque yo, Señor, soy, para ellos soy el mejor. Y mire, esto, Señor, es mi currículum y yo te presento esto. No, Él vino como un hombre, como decía un pastor, en bancarrota espiritual. Vacío, con las manos vacías, decirle, Señor, no tengo nada, estoy vacío, pero necesito que tú me des, necesito que tú me llenes. Así vino y se tiró a sus pies, se humilló ante Él. ¿Y qué dice la Biblia? Dios atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo. Entonces, aquí vemos a un padre diligente, rindiendo su vida. Pero no solamente rindiendo su vida al Señor, dejando de lado todo, sino que vemos a un hombre luchando por su familia. ¿Usted lucha por su familia? ¿Cuántos hombres hoy luchan por su familia? Parece que la familia se está quedando, hermanos, cada vez más desprotegido, ¿verdad? ¿Ha escuchado usted a personas decir, yo tengo derecho a ser feliz, yo tengo que hacer esto, tengo que rehacer mi vida, se acabó, tan fácil hoy en día es romper, hermano, la unión, la unidad en una familia, cada vez más fácil priorizar lo nuestro y dejar a un lado a la familia. Eso es lo que estamos viendo, eso es lo que la sociedad, el mundo, con sus ideas satánicas, por supuesto, porque la Biblia dice en 1 Juan 5 que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces las ideas que pone en la mente de mucha gente es que no importa lo que pase con su familia, total, yo tengo derecho a ser feliz, yo esto, yo aquello. El egoísmo en su punto más elevado. Pero Jairo decidió luchar por su familia. Pero no luchó entregándole a otro, luchó personalmente. Un hombre que encabeza su hogar, su familia, buscando ayuda. Eso es lo que hace un padre diligente, hermanos. Lo encabeza todo.
y hace que su familia vaya detrás de él. Nunca se va a esconder. Por más débil que a veces aparenta ser, no. Se hará fuerte en momentos más difíciles y pondrá la cara e irá delante de su familia como todo varón diligente y lo llevará a los pies de Jesús. Y aunque tarde 1 año, 10 años, 20 años, no descansará hasta llevar a su familia a los pies de Jesús. Eso es lo que hace un padre, un cristiano diligente. Va a llegar hasta donde sus fuerzas le den, pero no va a renunciar a ayudar a su familia. Nunca. ¿Qué dijo Josué al pueblo? Decidan ustedes, pero mi casa y yo. No dice yo y mi casa, no. Mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Cuántos hoy dicen lo mismo? ¿Cuántos cristianos hoy va a decir, mi casa y yo, mi familia y yo, mis hijos y yo, mi matrimonio y yo, serviremos al Señor? ¿Qué fue lo tercero que hizo? Primero, le rindió su vida al Señor. Si usted todavía no le ha rendido su vida, este es el momento para hacerlo. No siga esperando. Tiene que rendirle su vida a Jesús para que Él pueda enderezar y llevar adelante su vida, su familia. Él se encargará de todo. Él ya tenía el control de la familia de Jairo. Ya sabía lo que iba a hacer. Ya sabía lo que iba a acontecer. Porque esto es lo que el Señor hace, hermano. Sabe exactamente qué es lo que va a pasar, qué es lo que tiene que hacer, cuándo tiene que hacer y cómo hacer. Ya tenía todo. Dice la Biblia que Él ya nos escogió por gracia antes de la fundación del mundo. A Él nada le sorprende. Si usted tropieza con su familia, con sus hijos, su matrimonio, a Él no le sorprende nada de eso. Lo que a Él le sorprende es que un hombre que vea a su familia sufrir o vea a su familia estancado en un lugar, todo tropezando, no se levante de vuelta y vaya ante Jesús buscando ayuda, diciéndole a aquel padre que su hijo estaba enfermo, socórreme, Señor, ayúdame a tener fe. Entonces, lo último que hizo fue presentarle su necesidad. Primero le rinde su vida, luego le lleva a su casa. ¿Sabe qué le dijo Jairo al Señor? Le rogó. Le rogó para que vaya a su casa. No le exige. No le ordena, como muchos quieren hacer hoy. Quieren ordenar al Señor. No le declara, te declaro, Señor, que... No. Él se postra, se humilla y le ruega al Señor. Esa es la actitud de todo hombre, de todo varón cristiano diligente. No va a cuestionarle nada al Señor. Simplemente viene ante Él, se arrodilla, se postra, se cae y le ruega al Señor. Le ruega al Señor, le invita a ir a su casa. Le dice, Señor, yo quiero que seas parte de mi hogar. Y eso es lo que todo cristiano debe hacer, ¿no? Hacer que Jesús sea el centro del hogar. Porque si Jesús es el centro del hogar, de nuestra familia, el enemigo no podrá destruirlo, hermanos. Y Satanás, que odia a la familia, que quiere ver destruir a la familia, no tendrá las armas, utilizará todas las armas que encuentre, que esté a su disposición, para destruir y dividir a la familia. Pero cuando le encuentra a Jesús como Rey, Señor de la vida de esa familia, nunca podrá hacerle daño a esa familia. Jamás. Porque Él tiene el control absoluto y soberano. Entonces, alrededor del Señor, la familia se mantiene, hermanos. Cuando la familia ya no es el centro del hogar, ¿qué pasa? El enemigo tiene vía libre de ir y empezar a obrar, a sembrar dudas, temores, a sembrar todo tipo
de confusiones, llegando a confundir la mente del hombre o de la mujer con tal de destruir a la familia. Le encanta destruir a la familia. Le encanta ver a una familia cristiana destruyéndose. Pero hermanos, necesitamos ponerle a Jesús como el centro. ¿Y saben por qué? Muchas familias cristianas se destruyen. Esa es una realidad, hermanos. No se puede negar. Cada vez más. Y la estadística es alarmante. Cada vez más. Familias de cristianos, de iglesias, predicadores, maestros, han llegado a perder a su familia, hermano. Porque en algún momento han priorizado sus propias necesidades, su egoísmo, y le han quitado a Jesús del centro de la familia. Cuando Jesús no es el centro de la familia, otro va a querer venir a ocupar su lugar. Así que eso es lo que hace todo padre diligente. Pero aquí viene ante Jesús. Y Jesús, por supuesto, Él nunca se niega, hermanos. Él siempre está dispuesto a obrar. Entonces se iba a la casa de Jairo. Y la multitud con él. Pero de repente sucede algo inesperado. ¿Qué sucede? Una mujer aparece en la escena. Otro personaje de entre la multitud. Y viene decidida a hacer ¿qué? No hacer alboroto, ni pedir y gritar. No. Simplemente quería tocar el manto de Jesús. Es muy probable que esa mujer estaba diciendo en su corazón, yo no necesito nada más que tocar algo de Jesús para sanarme. Viene y toca su manto y experimenta un milagro instantáneo. Y Jesús se detiene. Ya se estaba yendo a la casa de Jairo, pero se detiene. Y dice, ¿quién me ha tocado? Y ahí los discípulos, Señor, miles te están rozando, unos por poco te pisan, Señor, y preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, no. Yo sé que alguien me ha tocado, porque poder ha salido de mí. Y ahí la mujer se aterrorizó, hermanos. ¿Saben por qué? Porque toda mujer no tenía derecho a tocarle a un rabino, hermanos. No podía. Y menos sufriendo una enfermedad como esa. Una persona, una mujer que sufría de flujo de sangre, era una persona aislada totalmente de la sociedad. No podía ir al templo, no podía orar, no podía ofrecer sacrificio, nada. Era considerada inmunda. Y ella era consciente de eso. Y aún siendo consciente de eso, viene entre la multitud y le toca el manto de Jesús y al instante se sana. Entonces Jesús dijo, no, alguien tiene que venir y decirme por qué me tocó. Alguien me tocó. Qué buena lección vamos a sacar aquí, hermanos. Porque Jesús nunca le ignora a una persona que se acerca a Él. Nunca te va a dar la espalda, hermanos. Si usted viene a Jesús con fe, con esperanza, Él nunca le va a dejar sola, hermanos. Él siempre le va a atender, le va a recibir, nunca le va a dar la espalda. Por eso Él, en medio, y ahí estaba Jairo, ya se iba a su casa, pero de repente Jesús, pero ¿qué onda? A lo mejor uno podía decir, mi hija muriéndose y Él quiere saber quién le tocó. Pero Él dijo, no, alguien me tocó. Y Jairo estaba esperando ahí. Pero ¿sabe qué? Jairo ya no estaba desesperado. Porque él ya había creído. ¿Por qué él ya no estaba desesperado? Porque Jairo ya le había rendido su vida al Señor. Y Jesús ya estaba con él. Y todo temor, toda angustia, todo espíritu de temor, todo ya no lo tenía, hermanos. Jesús ya le había sacado eso. Ningún hombre que rinde su vida a Jesús vivirá con temor,
vivirá con dudas, vivirá con confusiones, porque el Señor nunca lo dejará, lo abandonará, nunca dejará que se confunda ni se extravíe, jamás. Y Jairo estaba con esa necesidad, hermano. Estaba esperando, decidió esperar a Jesús. Entonces, esa mujer dice, temblando, viene y le cuenta toda la verdad. Jesús le saca del anonimato para que sepa todo el mundo que él no le rechazaba a la mujer. La sociedad, la religión, todo le había rechazado. Le aisló totalmente. No, tú no puedes estar. No, tú eres inmunda. No, tú no tienes cabida aquí. No puedes venir entre los hermanos santos, como decía un pastor, con olor a incienso. No, así la gente. No. Usted es una mujer inmunda, impura, a aislarse. Pero Jesús le sacó. Y fíjese y aquí decimos que esa mujer no solo fue sanada, sino que fue salvada. Porque en el versículo 48, después de experimentar ese gran milagro, ¿qué le dijo Jesús? Él le dijo, mujer, ¿o qué le dijo? Hija, tu fe te ha sanado, ¿verdad? No, te ha salvado. Aquí vemos que Jesús no solamente le sanó físicamente, porque aquí la palabra salvado tiene que ver con una sanidad integral. Si uno busca el significado original de esto, va a encontrar que es una sanidad integral, tanto del cuerpo como del alma, como de la mente, como de todo. Y decimos que esta mujer se sanó y se salvó. Se salvó de la condenación, se salvó de las garras del infierno, se sanó y se salvó. ¿Por qué? Porque si no, Jesús no le hubiera dicho hija. Porque una hija solamente puede ser aquel que ya fue perdonada, limpiada y lavada con la sangre de Cristo. Por eso Jesús le declara ante todo el mundo, hija, tu fe te ha salvado. Aquí vemos que la fe produce un gran resultado. Primero le dice, tu fe. Y luego le dice, te ha salvado. ¿Y cuál fue la frase a continuación? Ve en paz. Solo la fe trae paz, hermanos. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios. Esa mujer ya podía regresar en paz, estaba libre. Jesús le sacó de esa vergüenza. Jesús le limpió, le salvó, le libertó, porque eso es lo que Él hace en la vida de una persona que viene con el corazón dispuesto a entregarle todo a Él. Pero Jairo, ¿qué pasó con él? Jairo estaba mirando, hermanos. Hágase la escena. Estaba mirando eso. Y luego recibe una noticia mortal. En medio de ese milagro y testimonio, viene alguien de su casa y le dice, Jairo, tu hija ha muerto. ¿Para qué le vas a seguir molestando al maestro? Tu situación ya es un caso perdido. Mejor aléjate, mejor vete. Ya está muerto. Ya no vale la pena seguir a Jesús. Ya no vale la pena creer en Jesús. Ya no vale la pena rogar a Jesús. Ya no vale la pena perseverar. Ya no vale la pena nada. ¿Para qué? Porque ya murió, ya está muerto. Y Jesús al instante, al oír eso, le dice a Jairo, no temas, cree solamente y será salva. ¿Y sabe qué? Jairo lo creyó. Creyó a la palabra de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Jesús tiene poder y autoridad. Por eso lo creyó. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios.
Jairo ya era un hombre de fe. Ya le había rendido en un momento su vida a Jesús. Ya tenía la paz en su corazón. Ya tenía la respuesta de Jesús. Y ahora Jesús retoma lo que se había propuesto hacer en la vida de Jairo. Y se van. ¿Y qué encuentra? La gente llorando. Por supuesto, la hija ya estaba muerta. Y Jesús, hermanos, se detiene a propósito. Porque Él nunca se apura, hermanos. ¿Sabe por qué Él nunca se apura? Porque sabe exactamente en qué momento llegar. Sabe lo que tiene que hacer. Él nunca llega tarde para socorrernos, hermanos. ¿Tiene usted una extrema necesidad hoy? ¿Cuál es su extrema necesidad? Solo rinda su vida al Señor. Haga lo que hizo Jairo o haga lo que hizo la mujer. Si tan solo llegue a tocar el borde de su manto. Ella no necesitaba un espectáculo. No necesitaba así algo extraordinario como hoy lo vemos, ¿verdad? No, ella simplemente quería seguir en el anonimato. No quería que nadie se entere. Pero Jesús le dijo, no, hija, cuenta tu testimonio. Y ahí dice, temblando empezó a contar su testimonio delante de la multitud. Entonces Jesús llega a la casa de Jairo. ¿Y qué es lo que hace? Le toma de la mano a la niña y le dice, le ordena. Jesús le ordena, hermano. Dice, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña, dice la Biblia, algo que nosotros a veces no podemos comprender. Dice que su espíritu volvió. Ya era un cuerpo inerte, hermano, ahí. Pero al tocarle el Señor y decirle, niña, levántate, dice que el Espíritu le obedece a Jesús. Porque Él es el dueño del espíritu, del alma, de la mente y del cuerpo, hermanos. Él ordena y las cosas suceden. Él habla y el mundo tiembla, hermanos. Él solo tiene que hablar. Él habló y el mundo fue creado. Él dijo, sea la luz y fue la luz. Hágase esto y se hizo esto. Él no necesita hacer grandes cosas, solo tiene que hablar. Él tiene que hablarle nada más, hermanos. Usted tiene que desear que Él le hable nada más, porque su palabra tiene poder y autoridad desde la eternidad y hasta la eternidad, porque Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él habla y el Espíritu le obedece. Que usted puede entender esto porque yo no. Dice que el Espíritu inmediatamente volvió, se incorporó a la niña y recobró la vida. Se levanta, porque para eso vino Jesús, hermano, para levantarnos y darnos vida. Él vino para eso. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y eso es lo que el Señor es, lleno de gracia, lleno de verdad. Nunca va a ignorar a aquel que viene, se humilla ante Él y le ruega. Si usted es un padre que está sufriendo, tiene una necesidad extrema, no, hermano, no desista, persevere, siga rogando, siga creyendo, siga perseverando. Que el Señor hará su obra cuando Él crea necesario. Nunca ignorará tu pedido, tu necesidad. No, Él lo sabe todo. Sabe en qué momento va a llegar. Espéralo. No te canses. Sigue. Aunque el enemigo te dice, ya todo está perdido, tu caso está perdido. No, esa niña ya estaba muerta y el Señor le dio vida. Y eso es lo que Él hace en cada uno de nosotros. Dice la Biblia en Efesios 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados cuando Él viene y nos ha dado vida. Pero no solamente vida, sino vida en abundancia. Él vino a levantar al caído, a dar vida a los muertos. Él vino a libertar a los que están oprimidos. Él vino a sanar a los enfermos.
a libertar, sacar de la cárcel a los que están oprimidos, a los que están encadenados. Él viene a romper todo yugo, toda barrera. No hay nada imposible para Él. Un padre diligente nunca se va a cansar de rogarle al Padre, de rogarle a Él por su familia, por su esposa, por su esposo, por su matrimonio, por sus hijos, porque sabe que el Señor va a responder y nunca va a llegar tarde. ¿Cuántos creen eso, hermano? Sí, yo lo creo, hermano. Y no estoy hablando por hablar, porque yo vi y experimenté eso, hermanos, con mi propia familia. Por eso me atreví a hablar de esto. Y he visto en muchas ocasiones lo mismo. Mi cuñado durante 30 años estuvo endurecido. No quería saber nada. Y mi hermana oraba por él. Oraba por él. 30 años después, él se convierte. Y la iglesia que estaba en la casa de mi madre en esa época, una célula de oración, mi cuñado se convierte a Cristo. ¿Y qué hace? Enseguida dice, yo voy a poner un terreno. Donó un terreno y ya después se empezó a construir la iglesia. Y ahora en Caraguatay, donde yo voy cada 15 días a predicar el evangelio, ahí hay un hermoso templo. Porque de Dios es la obra. Hermanos, ¿qué es lo que necesitamos hoy? Buenos padres, mejores padres, excelentes padres. Pero para eso necesitamos hacer lo que Jairo hizo, rendir nuestra vida al Señor. Usted no tiene que hacer otra cosa. Usted lo que tiene que hacer es rendirle su vida al Señor. A partir de ahí, usted va a ver su poder, su gracia sobreabundante. Tomará el control de tu vida primero. Quitará de tu vida el orgullo, el egoísmo, y Él será tu Señor y tu Salvador. Y luego tomará el control de tu casa y tu casa será bendito. Tu familia estará protegida. Una familia que está con Jesús es una familia protegida, hermanos. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy? Rendirle nuestra vida al Señor. ¿Qué es lo que Él quiere hacer con nosotros para que seamos padres diligentes? Transformar nuestros corazones y hacerlo como el corazón de Dios, como hizo con el rey David. Porque él dice, la Biblia, que él tenía, su corazón era conforme al corazón de Dios. Eso no significa que usted va a ser un hombre perfecto. No. Tal vez usted va a seguir fallando, cometiendo errores, pero su corazón estará en manos de Él. ¿Y qué más seguridad usted necesita o necesitamos si nuestros corazones están en las manos de Jesucristo? El enemigo vendrá para atacar a la familia, atacará a tu matrimonio, te atacará a ti, atacará a tus hijos. Pero si Jesús está ahí como el centro de todo, lo intentará una y otra vez, pero nunca lo logrará. Amén. Porque nuestro Señor es el único que puede proteger a nuestra familia. Usted no va a proteger a su familia solo, hermano, porque usted se va a cansar, pero Él no. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y decirle al Señor, Señor, yo quiero ser un padre diligente. O tal vez yo quiero ser una madre diligente. ¿Por qué no? Y el Señor empezará a obrar en tu vida, hermanos. Hará de ti un hombre nuevo. Te dará un nuevo corazón, un corazón que le honre, que le ponga a Él primero. Recuerde, el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios. Luego, tu familia. No pongas delante de tu familia otra cosa. No pongas la iglesia es amada, pero ¿sabe qué? La iglesia está compuesta, formada, ¿sabe de qué? De familias. Cuando la familia está unida, la iglesia está unida. Cuando la familia está quebrantada, la iglesia está quebrantada. Cuando una familia se destruye, la iglesia se va destruyendo, hermano. Eso es inevitable. Es decir que Dios primero y luego nuestra familia.
Es allí donde tenemos que ser los pastores, los maestros, las maestras. Es allí donde Él quiere ver hombres y mujeres doblando sus rodillas y clamándole a Él como hizo Jairo. Le rogaba, Señor, ven a mi casa, Señor. Haz que el Señor hoy vaya a tu casa. Dígale al Señor hoy, Señor, te ruego que vayas a mi casa y quites toda clase de opresiones y quites toda clase de barreras, toda clase de cadenas. Quiero que seas, Señor, mi Salvador, mi libertador. Quiero que seas el centro de mi vida y de mi familia. Y así tu vida y tu familia estará protegida, hermanos. Gloria al Señor. Hermano, por favor.